Hola Diana, ¿cómo está? Ministro, profe. Mira, aquí congelado, bostezando del frío. Mucho frío. Sí, pero ya está haciendo Ay, mucho frío. sí, hasta está lloviendo. Uy, no, qué frío tan horrible, ¿cierto? Sí, Solamente se ha profe. conectado usted. ¿Será que no se va a conectar sin usted hoy? Yo pensé que más bien iba a llegar tarde. No, hace rato estaba esperando. Inclusive me había salido ya, me había cerrado la sesión porque pensé que era que la había abierto mal. Y mentiras que sí, la había abierto bien. Pero Yo esperemos, me, con, yo me conecté como a la 1:15 pensando que la 1:15, cuando miro bien, no, a la 1:30. si es a la 1:30. Ay, Dios. Doña Consuelo, que normalmente se conecte. Sí, verdad, tan raro. Yo sé que no puede. Esperemos 2 minuticos. Si no, pues le doy la clase a usted. Igualmente hay que está grabando y la monto en YouTube para que la vean por WhatsApp. Ah, no, profe. ¿Y será que la de ciencia no va a haber hoy clase virtual tampoco? ¿De qué? La profesora de ciencias. No, que no va a haber clase de ciencias, escribió. Que no va a haber Ah, clase de ciencias, que si alguna duda, que la contacten por WhatsApp. ok, profe. ¿Y taller tampoco? ¿Qué? Además que ahora lo manda, ya siempre manda el taller casi a lo último. Hasta ahora no me ha mandado nada para compartirles. Ah, sí, bueno, hasta ya lo mandó tarde. Mm. Mm. ¿Y cómo le está yendo por allá, profe? Ah, bien. Un mucho frío, pero bien. Al menos muy tranquilo, que es muy importante. Y La sí, maestra está allá en la finca. sí, sí, claro. Estoy aquí. Mm. Estaré, Ah, quién también. sabe, hasta final de año, hasta Mm. que levanten ese confinamiento. Ah, Pues no hay pero, confinamiento, pero al menos que ya haya una vacuna o algo para que uno salir de acá tranquilito a trabajar. Que no vaya a ser que uno se le gane la lotería y le dé el COVID y sea de los ay, que sí. le canten eh, ¿quién cree en ti, Señor? No morirá para Sí. siempre. Mm. Ay, Bueno, aquí como está de horrible. no, eso está en todas partes, aquí en el oriente también. Mm. Bueno, te voy a compartir el documento. Bueno, para hoy entonces vamos a dar inicio entonces a la clase con ustedes solamente, pero bueno, igualmente es para todos. Queda grabada y enseguida la monto en YouTube y se las comparto para que todos la puedan observar. O sea, Bueno, a profe. partir de hoy vamos a empezar a reconocer algunas obras de la literatura mundial. O sea, nos quedan realmente pocas sesiones. Entonces, son como, ¿qué? Como 6 sesiones. Y yo las quiero dedicar mucho como a la literatura. ¿Para qué? Para que enriquezcamos nuestra cultura general. Yo no les voy a poner a que se lean libros, sino que yo elaboro las fichas y a partir de esas fichas, pues hay dos posibilidades. El que quiera, lo invito a que se lea el libro. Por ejemplo, hoy vamos a comenzar con el libro del Viejo y el Mar, que es una novela de las novelas más cortas que hay a nivel de la literatura universal, de Ernest Hemingway, que es un norteamericano, el cual pues vamos a ver ahorita algo, vamos a ver una explicación que nos va en YouTube, contiene una explicación muy chévere que nos amplía un análisis de la obra. Bueno, pero entonces vamos a mirar quién era Ernest Hemingway. Vamos a mirar fuera de la literatura, vamos a mirar como los autores. Entonces, Noah Plack nació en Noah Plack en 1899 y murió en Idaho en 1961. Bueno, es un narrador estadounidense cuya obra es considerada, su obra es clásica de la literatura del siglo XX. Él había iniciado en el periodismo cuando se enlistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Él fue una persona que vivió la Primera, la Segunda Guerra Mundial, Mm. como conductor de ambulancia hasta que fue herido de gravedad. Bueno, de vuelta a Estados Unidos, retomó el periodismo hasta que se trasladó a París, donde alternó con la vanguardia y conoció a
es Ezra Pound, que era a Picasso, a grandes escritores y pintores, ¿sí? Eh, Participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, experiencias que luego incorporaría a su relato de novelas. Él escribió muchos libros, entre esos pues hizo un libro a la guerra también. Él mismo declaró que su labor como periodista lo había influido incluso estéticamente, pues lo obligó a escribir frases directas, cortas y duras, excluyendo todo lo que no fuera significativo. Su propio periodismo, por otra parte, también influyó en reportaje y la crónica de corresponsales futuros. O sea, él influyó mucho en el periodismo norteamericano y en el periodismo mundial. Su novela también, tal vez más popular, aunque menos perfecta estilísticamente que los cuentos. Sin embargo, Fiesta en 1926 puede ser considerada una excepción. En ella se cuenta la historia de un grupo de norteamericanos y británicos, integrantes de la llamada Generación Perdida, que vagan sin rumbo fijo por España y Francia. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1954. Él hace parte de lo que llamamos la Generación Perdida, que es un, es un movimiento literario que se dio en Estados Unidos y en Europa. Fueron un grupo de escritores norteamericanos que se encontraron en París, compartiendo todos algunos rasgos. Por ejemplo, el que todos participaron en la Primera Guerra Mundial o se vieron influenciados por ella, bajo la tutela de Jules Stein, una intelectual amiga de este grupo, quien fue la primera en proponer ese nombre, la Generación Perdida. O sea, eso es un movimiento literario que hubo en el pasado. Sí, Entre los bastante. miembros de este grupo destacan John Dawes, Pasos, John, bueno, esos nombres tan estadounidenses y como tan gringos. Entre ellos está Ernest Hemingway, que es el que hoy nos toca, pues básicamente. La obra narrativa, él compuso Fiesta, Por quien doblan las campanas, que es una de las que le dio el Nobel de Literatura. Adiós a las armas, que se la escribió a a la Primera Guerra Mundial. París era una fiesta, pues habló sobre básicamente de ese grupo de personas de la generación perdida, y El viejo y el mar, que es el libro que hoy vamos a tratar. Entonces, El viejo y el mar, entonces vamos a leer como la didaxis del viejo y el mar. Entonces, Santiago es un viejo pescador cubano. Le acompaña un joven muchacho llamado Manolín, con quien el sentimiento de aprecio es mutuo, pero este tuvo que dejarle por por otros pescadores con más fortuna en su pesca, porque el viejo tenía muy mala suerte. Un día el viejo salió a la mar con el objetivo de terminar con su mala racha en la pesca. El muchacho le había conseguido cebo. Al cabo de unas horas de navegar, tras haber perdido de vista la costa, un pez picó el anzuelo. Era un pez enorme, dispuesto a luchar hasta la muerte si era preciso. La barca navegó a capricho del pez mar adentro. Las fuerzas del viejo cada vez iban a menos y predecía que el pez le podía matar, pero tenía una fuerte determinación por Buenas, conseguir, profe. hola Consuelo, eh, una fuerte determinación por conseguir sacarlo del agua. Y no le importaba si tenía que dejar su vida en el intento. Tras una larga y dura batalla, el pez tuvo la peor suerte y el viejo, rebosante de felicidad, ya que no creía que el pez fuera tan inmenso, lo amarró al costado de la barca.
para para ponerse rumbo a la costa. Todo su empeño habría sido inútil si no consiguiese llevar el pez a tierra firme. Sin embargo, un momento por favor, sin embargo, y para su desilusión, apareció un tiburón. Cuando el escualo se acercó a comer el pez, el viejo le asentó un mortal golpe en la cabeza con el arpón. Se había librado del tiburón, pero no tardaría en acercarse otros más siguiendo el rastro de la sangre desparramada del pez muerto. El viejo logró batir, pero se habían comido medio pez. Por la noche se le acercaron más, que acabaron con él, dejando solo la cabeza, la espina y la cola, suficiente para dar testimonio de su hazaña. Así que llegó por fin a puerto. Era de noche y no había nadie para ayudarle a recogerlo. Cuando terminó, se fue a su casa a dormir. A la mañana siguiente, el muchacho, muy preocupado, fue a su casa para ver cómo estaba y le prometió que saldría a pescar con él. Los demás pescadores reconocieron el mérito de Santiago al ver los restos del pez, que era un pez espada. Sobre la obra, entonces el género es género narrativo. La especie es novela. Tema, la perseverancia. Personajes, tenemos a Santiago, a Manolín, al pez espada, a los tiburones. Y el lugar donde sucede, o el espacio donde sucede la obra, es La Habana. Entonces, ustedes en el taller van a encontrar este cuadro para llenar y esto para retroalimentar. Entonces, como un taller de retroalimentación con base en lo que hay ahí. Pero yo quiero complementarles a ustedes con un video que encontré en YouTube de una persona, que hace unos comentarios muy exactos. ¿Están viendo? Permítame un momentico, yo miro a ver cómo espérate un momentico, el viejo y el mar, esto. ¿Están viendo un video o no? En YouTube. La pantalla negra. Está negra. Está negra. Bueno, permítame, yo vuelvo otra vez. Sí. Espérate un momentico. ¿Están viendo ahora YouTube? Pero No, está profe. oscuro. Pues sí, no ha empezado el video. Ah, bueno. Entonces voy a compartir. Permítame, yo aquí hago algo. Voy a compartir el audio y voy a compartir que sea de calidad el video. O sea, ahí dice, acá aparece, pues está en negro, ¿cierto? Pero bueno, listo. Vamos entonces a dar inicio al video. Me dicen si se está viendo, por favor. Listo. Gracias. ¿Me está viendo? ¿Cómo? Bueno. Amigos televidentes de Guanavisión, tengan ustedes un buen día. Amigos estudiantes del grupo de Elmer Pardo, alumnos del Divino Niño y demás colegios, hoy quiero hablar de una obra literaria muy corta, pero que tiene una trascendencia impresionante. Es un libro que a veces a los estudiantes no les gusta leer a pesar de lo corto, porque dicen que el tema es muy simple, que no tiene ningún sentido, pero yo quiero que después de lo que yo hable aquí, le encuentren el verdadero sentido a esta obra. Su título, El viejo y el mar. Su autor, Ernest Hemingway. Hemingway fue un escritor de Estados Unidos que en su vida tuvo muchos problemas y ya hemos hablado de él, pero yo quiero recordar algunas cositas. Nació en los Estados Unidos en el año de 1899 y murió en 1961. Tuvo el premio Pulitzer en el año de 1953 con la obra
El viejo y el mar. Y al año siguiente, yo creo que eso lo catapultó para ganar el Premio Nobel de Literatura. De tal manera que es un personaje supremamente importante dentro del hito de la literatura universal. Fue un hombre con mucha actividad. Participó en la Primera Guerra Mundial, participó en la Segunda Guerra Mundial, fue herido, estuvo en la Guerra Civil de España, vivió en el África, de tal manera de que esto le da mucha experiencia que la plasma en sus libros. Le gustaba la caza y la pesca, y aún los toros. Siendo norteamericano, inclusive escribió algo sobre los toros. Vivió en Cuba, en La Habana, pescaba, como les digo, cazaba. En África hizo safaris, lo que llaman safaris, para cazar animales de dimensiones mayores. Pero su vida estuvo agitada por el alcohol, y algunos dicen que por las drogas, y terminó muy mal. Él se suicidó. En su casa tenía una escopeta de 2 cañones, tomó la escopeta, el rifle ese, y algunos dicen que se metió los 2 cañones en la boca, otros dicen que se los puso cerca de la cabeza y se disparó. Es decir, murió en una forma supremamente trágica este señor. ¿Qué escribió Ernest Hemingway? Tiene Tarde de Toros, Fiesta, El viejo y el mar, Adiós a las armas, sobre su experiencia en la guerra, El jardín del Edén, Por quién doblan las campanas, de tal manera de que es un señor supremamente famoso. Hoy vamos a hablar de su obra, El viejo y el mar. Una historia simple, lineal, fácil de entender. La historia del viejo Santiago, un anciano que había sido pescador durante toda su vida, pero llevaba 84 días sin pescar absolutamente nada. Un niño lo acompañaba desde los 5 años, ya era muchacho, y cuando llevaba 40 días sin pescar, la familia le dijo: no vuelva usted más con ese viejo, déjelo, él no pesca nada, él está salado, como dicen los pescadores. Y la familia le quitó al muchacho que lo había acompañado desde los 5 años en la pesca. El viejo tenía cáncer benigno en la piel del sol que aguantaba cuando estaba pescando. Y dice el autor: todo era viejo, salvo sus ojos, que tenían el mismo color del mar. O sea, el abuelo Santiago tenía los ojos inmensamente azules. La gente se reía de él. Vestía muy mal, vivía en condiciones demasiado pobres, de tal manera de que la vida no era muy buena para él. Un día se encontró a su muchacho que se llamaba Manolín y se fueron a tomar una cerveza a la terraza, cerca de la playa donde salían a pescar. Y él le dice: mañana será un buen día para mí. Mañana es el día 85. Yo quiero comprar la lotería en el número 85, porque mañana me gano la lotería y voy a pescar lo que no he pescado en mi vida. Hablaron de su suerte, de sus vidas, de sus situaciones. Y el muchacho le dijo: espere un momentico, y fue y le trajo sardinas para carnadas y para que comiera. Y el viejo durmió con su ropa raída y muy pobremente. Por la mañana le dijo: yo te levanto temprano, porque los viejos ya no dormimos mucho. Los viejos nos levantamos temprano para que los días se nos hagan más largos, dice él. El muchacho le trajo comida esa noche, y una comida suculenta: frijoles con arroz, plátanos cocidos y un asado. Amaba mucho a Manolín, se querían mucho. Y el niño sufría, ya el muchacho sufría por no poder acompañarlos. Se despidieron por la mañana, el viejo alistó una botella de agua, no llevaba comida,
y se fue supuestamente a pescar en el día número 85. 3 meses casi que no pescaba absolutamente nada. Tomó café con el niño, con el muchacho, y se fue. Y empieza ese viaje de pesca, esa conexión del viejo con el mar. Él, mientras navegaba cerca del bote, aparecían los peces voladores, y para él era muy lindo ver cómo los peces volaban a su alrededor. Veía cómo los delfines se les acercaban, y él conocía los machos y las hembras de los delfines. Los pájaros pasaban por encima del bote, y él empieza a tener comunicación con esos animales. Él les hablaba y decía, bueno, aquí sí puedo hablar con ellos, porque si lo hago en la playa o con mis amigos, dicen que yo soy un loco. Pero yo no estoy loco. No he cogido nada desde hace mucho tiempo. De tal manera, las tortugas verdes también salían a flote a la superficie del mar cerca del bote, y le gustaba mirarlas. Algún día dijo, yo recuerdo cuando pesqué un pez muy grande y empecé a traerlo con el sedal, con el cordel, con el nylon, y venía el macho detrás de la hembra, y yo no tenía engarzado sino la hembra, y la subí al bote, y el pez macho lanzó, brincó por encima del bote y se sumergió al mar, tal vez llorando porque yo le quité su esposa. Era un hombre bueno, un hombre que amaba la naturaleza, y empezó a sentir que los peces le picaban en el anzuelo, grandes anzuelos inmensos, pero lo jalaban, se comían tal vez las sardinas que ponía de carnada, pero no le caía ninguno, y él se iba alejando y alejando y alejando de la playa, y se decía, ojalá estuviera Manolín conmigo, ese muchacho, lo extraño, pero no. Y resulta que pescó. De pronto sintió un tironazo grande, violento, y dijo, ya pesqué algo, y empezó a alar y no era capaz. Dijo, es un pez grande, dejémoslo que me tire y me jale. Y el pez empezó a huir, pero pescado, digamos, en su boca con la carnada, y él se dejaba, porque él decía, es un pez grande, si yo lo halo se me vuela. Y el pez empezó a llevárselo para el final del mar, y decía, tendrá que parar algún día, usted tendrá que cansar. Imagínense ustedes el pez tirándolo durante 4 horas. Se alejó de la playa, ya no veía ciudad, ya no veía sino el mar abierto. Y él decía, este es lo que yo buscaba, este es mi trofeo, por eso he luchado toda la vida. Y empezó, yo tengo que matar ese pez, pero es un pez grande, pero no lo veía, y el pez estaba muy lejos de él, de tal manera que ahí se quedó. Él se enredó el sedal, el nylon sobre su cuerpo, porque si lo tenía en la mano, de pronto alaba duro el pez y se lo llevaba. Tirando el nylon le abrió la mano, le tajó la mano, y empezó a echar sangre de una mano, y él la metía al mar, y con el agua salada le ardía, pero continuaba en su lucha para coger el pez que nunca en su vida había tenido la oportunidad. Y en un momento dado el pez salió y vio semejante belleza de animal. Era un pez parecido al pez espada, Merlín, Maco, y le vio la espada que tenía en su nariz, digamos así, y esa hermosa cola. Y el hombre quedó ensimismado y dijo, esta es la pesca de mi vida. De mí se han reído mucho, he pescado mucho, pero este es el trofeo más grande, esta es la satisfacción enorme. Dijo, si yo lo pesco, rezo 10 Ave Marías, rezo 10 Padre Nuestros y le hago una peregrinación a la Virgen del Cobre. Esto lo estaba haciendo en un golfo cerquita de La Habana, en Cuba, en el mar de Cuba, y rezó. Y un pajarito llegó, la obra es maravillosa, un pajarito llegó y se posó en el bote,
pajarito perdido, y él sintió lástima por el pájaro. Y le dijo, quédate conmigo, porque él hablaba con ellos. Quédate conmigo, espérame que yo consiga lo que yo te ayudo, porque tú estás solo, estás perdido. Hace mucho viento y el viento te puede llevar para donde él quiera y puedes terminar con tu vida. Ese pez que cacé es muy grande, pero yo lo tengo que matar. Y se lamentaba, él lo amaba, decía, el pez es tan lindo, el pez es maravilloso, debe estar sufriendo, pero yo también estoy sufriendo aquí, yo por cazarlo y él por huir. Y se hace esa especie de relación, y él no quería matar al pez, pero tenía que hacerlo para cumplir el sueño, digamos, de su vida. En la playa a él lo llamaban el viejo Santiago, y era fuerte cuando estaba joven. Le había ganado a un pescador que lo llamaban el Negro Cienfuegos. Se tomó el agua, tenía hambre, llegó la noche. Él había salido casi a mediodía y llegó la noche, no tenía nada que comer. Entonces lanzó un anzuelo para ver qué cogía y sacó un pez que se llama bonito y se lo comió crudo. Dijo, tengo que comérmelo, yo no traje limones, no traje comida. Y lo destripó, como dice él, lo tajó en pedazos, y aunque a veces le produjo náuseas, para poderse alimentar se comió el bonito. Y así pasó su primera noche en el mar. Y él decía, ojalá el pez se duerma, porque donde pegue un jalonazo me voltea el bote y yo no puedo tirarlo. Esperemos que se canse, que esté cerca de mí. Y duerme, y al otro día amanece y los ojos enceguecidos, digamos, casi por la luz del sol, pero no escatimaba esfuerzos. Yo tengo que matar a ese pez, debo matarlo. Hasta que el pez poco a poco empezó a girar, y le daba oportunidad para tirar el sedal, el nylon, con sus manos destruidas, con la sal del mar ardiéndole, con hambre, con sed. Y ya el pez giraba y él podía tirar, y como dando, hasta que ya casi lo tuvo bien cerca. Y dice, pero yo estoy cansado. Cuando siente un tirón del pez, lo bota contra la proa y se hiere en un ojo y empieza a salirle sangre. Y dice, no, todavía no puedo cazarlo. Pero cuando venga el pez cerquita, yo tengo que clavarle el arpón. El arpón es una especie de lanza que llevan los pescadores para matar al pez cuando está grande, porque no lo pueden levantar. Digo, pero yo tengo que arponearlo, no en la cabeza, sino en el corazón. Y empezó el pez a girar y salió a la superficie. Y lo tuvo cerca y le lanzó el arponazo preciso en una aleta pectoral, y ese arponazo es como si a un hombre se le hubieran pegado una puñalada en el pecho. Y el pez empezó a saltar y él lo dejó que se fuera muriendo, y el mar se llenó de sangre, se formó como una carretera de sangre del pez, y lo logró matar. ¡Qué felicidad! Pero ¿qué pasó? La sangre del pez atrae un tiburón. Y se viene un tiburón, dice, tengo que matarlo porque si no me acaba el pez. Y empieza a luchar con el tiburón y mata al tiburón, lo arponea, logra meterle el arpón. Pero más tarde llegan dos tiburones y se le vienen, y él lucha con los tiburones, pero los tiburones alcanzan a coger al pez y le quitan un pedazo, empiezan a dañárselo, a desmembrarlo, a quitarle la carne, y le quitan medio pez. Pero él todavía contento, yo con este medio pez les muestro la dimensión y la gente va a decir que yo hice lo que quise. Y él sigue navegando con medio pez. O sea, espinazo, medio espinazo sin carne y el otro espinazo con carne. Y sigue naufragando y llegando.
Y él decía, este pez pesa como 1500 libras. Si la libra la vende a tanto, yo voy a comer, yo voy a estar bien. Es mi sueño cumplido. Cuando él va llegando, se cae, logra matarlo. Y dice una frase hermosísima: yo no tengo que caer en la derrota. Yo tengo que seguir luchando, pero se le vienen más tiburones. La sangre atrae los tiburones. ¿Y saben lo que pasa? Los tiburones le despedazan todo el pez. No le dejan sino el esqueleto, el espinazo, la parte de la cola y la espada, digamos, que tenía el pez en la cabeza. Imagínense cómo se siente ese hombre, que tiene la felicidad ahí, que tiene el sueño cumplido, pero no puede disfrutarlo. Ya había probado la carne del pez, le había quitado un pedazo, no era una carne roja, pero era una carne exquisita. Ahora no tenía ni un pedazo para alimentarse. Y los tiburones, muy voraces, lo atacaron y llegó. Y empezó a navegar y divisó a la ciudad. Y llegó en la noche y todo estaba solo. Y como pudo, metió el bote a la playa y se veía el esqueleto del pez que había pescado. El niño se dio cuenta, Manolo, y se va a buscarlo. Y lo ve dormido, cansado. No lo deja dormir. El pez medía, según dicen, más o menos 18 pies de largo. 18 pies son más o menos 5 metros con 40. ¿Se imaginan usted un pez de casi 6 metros? Pero ya el pez llegó destruido y el hombre llegó, pues yo no sé si derrotado o no. Y el niño habla con el viejo y lo felicita, le dice, usted es un buen pescador. Le dice, no, yo soy un derrotado. Pero mire, mi felicidad quedó truncada. Lo que yo quería, que iba a ser lo más hermoso de mi vida, en este momento es lo más desgraciado y desagradable. Le regala la espada del pez a un amigo, se llamaba Perico, y el viejo se quedó dormido y el niño le llevó comida. Esta es la historia del viejo y el mar. Una historia triste de un hombre que luchó toda la vida por buscar la felicidad, por buscar su sueño y lo encuentra, pero no puede disfrutarlo. Y en la vida diaria uno ve eso, hombres que luchan y encuentran pero no pueden disfrutarlo. Usted se gana una lotería y el día que va con el premio le da un infarto. Y toda la vida comprando la lotería, por ejemplo. Hombres que tienen una novia y duran con ella 20, 30 años hasta cuando se casan, pero no pueden ser felices porque él se muere, huella. Son situaciones que se dan, que todo por lo que uno lucha a veces no. Esta novela es corta, pertenece al vanguardismo. Tiene muchos símiles. Yo creo que un profesor que quiera hacer leer este libro a sus estudiantes va a encontrar en él muchísimas figuras literarias, en los análisis, las metáforas, los símiles, las sinestesias, las encuentran ahí, de cómo el hombre maravillosamente hablaba con el mar. No le decía el mar, le decía la mar, porque consideraba el mar como una mujer. La luna, unas conversaciones increíblemente bellas mientras él sufría tratando de matar al pez. La estructura es lineal, es casi como la historia de un cuento, la introducción, las peripecias y el desenlace. Diálogos, ya lo dije, hablaba con los peces, con la luna, hablaba con los pájaros, hablaba con el mar. Y los personajes no son sino 3 o 4, el viejo, Manolo, su extraordinario amigo,
el viejo Santiago, el pez. Ese es un personaje importante, es un símbolo, es la felicidad que él anhelaba tanto en toda su vida. Yo tengo aquí unas frases del viejo y el mar para que se den cuenta ustedes de esa belleza de imágenes, de simbologías y de experiencias que nos cuentan. Dice, el mar se mecía como si el océano estuviera haciendo el amor con alguna cosa. Ese movimiento del mar lo asocia con una relación sexual. El hombre no está hecho para la derrota. El hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado. Y él lo demuestra. El mar es dulce y hermoso, pero también puede ser muy cruel. Miró por sobre el mar y se dio cuenta de lo solo que se encontraba. Imagínense ustedes en la mitad del mar en un bote, donde usted no mira sino agua y el horizonte, el cielo. Eso debe dar una sensación de soledad infinita. Nadie debería estar solo en su vejez, pero es inevitable. Los viejos tarde o temprano van a quedar solos. Los peces no son tan inteligentes como los que los matamos, pero son más nobles y más hábiles. El hombre tiene más inteligencia, pero el pez tiene más habilidad. Son buenos los delfines, porque juegan y brincan y se hacen el amor. Son nuestros como los peces voladores. Es una obra maravillosa donde nos muestra la soledad que a veces sufren los hombres, por más que estén con gente, viven una soledad. La violencia, esa lucha en este caso del hombre y el pez, a pesar de que se amaban. La amistad, cómo es hermoso que Santiago y el viejo se amaron casi durante su vida, el muchacho en su poca vida, el viejo con su vejez. El amor que él le tenía a la naturaleza, a pesar de que esté matando un pez. Eso deberíamos ser ejemplo para nosotros los humanos. Amar los peces, la naturaleza, el mar, el agua, el cielo y el mar. La persistencia. Un hombre que no ceja en su empeño. El viejo nunca se dio por vencido, a pesar de que no tenía que comer, a pesar de que le tocaba comer algunos peces crudos, no tenía agua. Y fue capaz de conseguir, pero no disfrutar lo que quería. Y el encuentro de la felicidad la encontró, pero no pudo disfrutarla. Esta obra, amigos profesores, sirve para muchas cosas con nuestros estudiantes. Enseñarle valores, enseñarles a amar la naturaleza, enseñar que tenemos que luchar por lo que nos gusta, no importan las vicisitudes. Así que, amigos televidentes y amigos estudiantes, lean El viejo y el mar, pero léanlo despacito. A veces a nosotros colocamos a leer libros y los muchachos los devoran rápidamente, y eso no es así. La lectura es como una buena comida, usted tiene que saborearla y digerirla poco a poco para sentir la felicidad del sabor, la ricura del sabor. Leamos, amigos televidentes, y muchas gracias. Bueno, está muy bonito. Bueno, muchachos, es así como, pues los quería yo como introducir. Espera un momentico, yo apago a YouTube. Bueno, este maestro es un maestro que enamora mucho, me encanta mucho, siempre me ha gustado mucho. Yo me he visto casi todos los videos de él porque él hace un análisis pues muy
muy bello, recrea muy bien, se apoya en el video, en las películas que hay. Inclusive en YouTube está El Viejo y el Mar, por si la quieren ver. O si algún día la han visto, la dieron en televisión hace muchos años, creo que en RCN la dieron, y es muy importante que pero es más importante leer, o sea, es un libro muy pequeño, yo los invito a los que quieran, o sea, esto no es obligación, yo no estoy obligándolos a leer libros, sino que deberían leerse mínimamente esta obra, que aunque, como dice el maestro, es muy lineal, es muy sencilla, es muy simple, en sí busca es dejar una enseñanza al ser humano sobre la soledad, sobre que aunque estamos acompañados de miles de personas, todos tenemos que vivir nuestra propia soledad y que todos luchamos por nuestros sueños y muchas veces los alcanzamos, pero en ese mismo proceso de alcanzarlos muchas veces los perdemos. Pero no quiere decir que aunque los perdamos vamos a estar destruidos. No, el hombre no se destruye, al hombre no lo destruye. Los sueños no pueden ser destruidos. Si el sueño pasa en mil cosas, nuestro sueño, la satisfacción de haberlo logrado es lo más importante, la satisfacción de haber alcanzado el sueño de pescar el pez más grande que en su vida se pueden haber imaginado, que nadie puede haber pescado, y él lo logró. Y que solamente logró llevar las espinas, la columna, la cabeza y la espada. Pero ese solo hecho de llevarlo demuestra la perseverancia, la berriondera, las ganas de hacer las cosas bien. Y ese es el ser humano. O sea, la literatura lo que busca es, tras esto, busca es siempre dejarle al ser humano enseñanzas, una formación, unos consejos. Entonces, y el libro es, como les digo, yo el libro lo leí hace años y me pareció supremamente sencillo, supremamente elemental, pero lo confronta a uno con la soledad. Y hay momentos en que uno leyendo el libro, pues a mí se me salían las lágrimas, porque uno se Profe, siente. ¿dónde consigue? En cualquier librería, ya en el Ocio lo venden. Eso vale 2.000 pesos. Pero no tiene un título especial. El Viejo y el Mar. Ah, listo. El libro se llama El Viejo y el Mar. Es una cosa muy sencilla, o sea, pero es la profundidad, es la manera como en lo que usted le quiera escarbar, lo que usted quiera encontrar en el libro. Uno lo va leyendo y uno se va sintiendo a veces como, uy, Dios mío, así somos los seres humanos, nos sentimos solos a pesar de que estemos acompañados de miles de personas. Y muchas veces los sueños, habla también, es muy lindo porque esos sueños que uno quiere alcanzar en la vida, que uno quiera, pero que muchas veces uno no lucha, y que él le demuestra a uno que si uno persevera lo puede alcanzar. Y que uno, desgraciadamente, la gente lo critica mucho a uno, lo señala, y que uno muchas veces hace las cosas más por los demás que por uno mismo. Y no debería ser así. Uno debe hacer las cosas porque uno se sienta bien, porque uno se sienta satisfecho con sus propias metas, con sus propios sueños, con sus propios horizontes. Entonces eso es lo más importante. Y muestra cómo los viejos desgraciadamente tienden a estar solos, pero no una soledad física, una soledad interna, a manejar, a enfrentarse a la muerte, a enfrentarse a los últimos años de su vida, al saber que vivimos todo un proceso. Eso es, el libro es muy lindo, el libro es muy sencillo, como repito, y los invito a que lo lean y a que realicen el taller. Sí, realicen el taller, es para esta semana y la semana entrante. O sea, en esta clase y la clase que sigue vamos a trabajarlo. La idea es que si pueden leer el libro, sería lo ideal antes de desarrollar el taller, ¿cierto? Que lo lean, que lo disfruten, y la semana entrante pues la semana entrante no tendríamos clase sincrónica, porque sería continuar con el trabajo que el libro plantea dentro del taller. El taller es muy sencillo. Por ejemplo, yo ahorita mando el de la semana pasada de filosofía, sí, que es con la cartelera. Ya lo tengo listo también para mandarlo. Ah, bueno, no hay ningún problema.
no hay ningún problema. En todo caso, ya estamos próximos pues a terminar la reunión. Espero que esta sinapsis o análisis que hace este señor y los aportes que yo le hago también al libro, le sirva mucho, porque es que uno realmente cuando aprende bien el español es leyendo. Y desgraciadamente Sí, el colombiano no tenemos esa cultura de la lectura. Hablo por mí mismo porque yo alguna vez en la vida leí mucho, pero dejé de leer por problemas de visión. Yo me devoré muchos libros y de verdad que entrar al mundo de la literatura es entrar al mundo de las personas, del ser humano, de ver cómo otras personas ven el mundo, cómo lo sienten, cómo lo piensan, cómo lo expresan a través de su literatura. Me encanta Hemingway, me encanta Por quién doblan las campanas, también lo leí, un libro muy triste. Ese fue el libro que le dio a él el Nobel de Literatura, como que El viejo y el También mar. es de él. Sí, Por quién doblan las campanas es de él y es un libro muy profundo. Es un libro que habla sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre el dolor del ser humano. O sea, este fue un tipo que como escritor escribió mucho sobre el dolor humano, sobre las pérdidas, pero siempre dejando un mensaje de que a pesar de lo que nos suceda como seres humanos, nosotros siempre somos capaces de superar cualquier situación. O sea, él invita mucho como a lo que llaman la resiliencia, que es a pesar de que haya adversidades, cualquier tipo de adversidad, el hecho de que nosotros cultivemos todos esos valores como la perseverancia, la tolerancia, el empeño, todos esos valores, podemos alcanzar grandes cosas en el mundo, en la vida. Y Por quien doblan las campanas también es un libro, es una novela más bien grande, es gruesecita, pero si algún día la pueden leer y se quieren pues dedicar como a leer, háganlo, que es una manera de uno también divertirse. No solamente la diversión está en la televisión, en el cine, que muchas veces esas obras literarias han sido llevadas al cine y han sido presentadas también a través de la televisión, pero cuando uno las lee y ve la película, no dimensiona realmente, uno dice, no, la película se quedó cortica. El libretista, la persona que adaptó el libro al libreto, pues, porque hay que llevar el libro al libreto, se pierde mucha de la esencia del sentimiento del autor. Y eso es lo que más, porque cuando el autor escribe y uno lo lee, el autor está hablando con uno. Él es el que le está contando la historia a uno. Uno está hablando con esa persona que aunque uno no la conozca en físico, sí la estás conociendo a nivel espiritual, a nivel de sus sentimientos, de su sentir, de su expresión. Entonces, usted lee cualquier autor, cada vez que usted lea un libro, usted está hablando con esa persona que lo escribió. ¿Por qué? Porque esa persona en esos momentos abre su corazón, expande todos sus sentimientos, despliega todo lo que piensa, siente y a través de lo que está escribiendo, y uno en esos momentos se está dejando tocar por las fibras de ese ser humano en uno mismo. Entonces eso es lo más importante. Cuando uno lee, uno no puede pensar solamente que está leyendo una historia, no. Es mirar tras